Gloria a Dios. Queridos hermanos, vamos a dar comienzo a este estudio del capítulo 14 del libro de Romanos. Ya estamos llegando prácticamente al final. Nos quedan, aparte de hoy, 2 clases más y estaremos terminando con este maravilloso libro. Y en particular, este capítulo nos habla de nuestra manera de poder vivir como cristianos, teniendo en cuenta que los distintos niveles de crecimiento que podemos encontrar dentro de la congregación, ¿verdad? Vamos a encontrar personas que tienen ciertas estaturas espirituales y otras medidas espirituales. Y fíjense que lo que estoy hablando es de estatura espiritual y no estoy hablando acerca de cantidad de tiempo dentro de la congregación. Es una cosa totalmente independiente de la otra. Porque podemos encontrar personas que hace 20, 30 años que están en una congregación y sin embargo tener un crecimiento espiritual lento o aletargado y todavía están peleando con algunas cuestiones que ya deberían haberse de alguna manera descartado y están ahí con algunas debilidades, ¿verdad? Entonces, no es cuestión de años en la congregación o la iglesia, sino cuestión de crecimiento espiritual. Y otros que tal vez hace poco tiempo están en la congregación, pero han logrado crecer de una manera firme y madurar. Aquí nos va a hacer un contraste este capítulo 14 entre lo que podríamos llamar el creyente débil o inmaduro y un creyente que ya está más fuerte o que tiene cierta madurez en su vida cristiana. ¿Y cómo lo ve esta vida cristiana? En su relación con los demás. Por eso todos los mandamientos del Señor en su palabra, dice el Señor Jesús, se resumen en 2. Primero, amar al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu ser, ¿verdad? Y el segundo dice semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué 2? Porque abarca tanto el primero, todos aquellos mandamientos que tienen que ver con nuestra relación vertical, es decir, nuestra relación con Dios. Lo que nosotros debemos hacer o cómo debemos vivir con respecto a Dios. Y el segundo y gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se refiere a nuestras relaciones horizontales, es decir, con nuestros pares, con los que tenemos alrededor. Si vamos a los mandamientos, podemos decir, bueno, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etc. Todo eso se resume con amar al prójimo. De esta manera entendemos que el Señor Jesús nos estaba diciendo, cuando ustedes se manejan en amor, no van a ofender, sino que van a estar cumpliendo con la ley de Dios. Y este capítulo 14 de Romano nos hace un contraste y habla tanto a los que son débiles o inmaduros como a los que son fuertes y que han alcanzado cierta madurez en el Señor. Y vamos a comenzar a leer. Capítulo 14 de Romanos, versículo 1, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Amén. Bueno, ¿qué era que estaba sucediendo en aquel tiempo? En el contexto, recuerden que sucedían 2 cuestiones. Estaba todavía muy arraigado el judaísmo, por un lado, y ciertas costumbres con respecto a ciertas comidas que se debían comer y cuáles no se debían comer. Y por otro lado también nos va a hablar más adelante acerca del guardar ciertos días de fiesta o el día de reposo, etc. Eso por un lado, con respecto al judaísmo. Pero por el otro lado también estaban inmersos en, en un lugar donde había muchas religiones, muchas sectas, donde se sacrificaba
a los ídolos y también se ofrecían alimentos a los ídolos. Y muchos de esos alimentos que se ofrecían a los ídolos luego salían a la venta en las ferias. Como nosotros podemos ir a una feria a comprar algo, en aquel momento también había distintos lugares o tiendas que armaban para vender alimentos, y ya no se sabía cuántos de esos alimentos primero habían sido ofrecidos a ídolos, a dioses falsos, y estaban a la venta al público. Entonces, se generaba una situación entre los mismos creyentes. Unos decían, no tenemos que comprar, porque no sabemos si eso no fue sacrificado primero a los ídolos o fue de alguna manera realizado algún tipo de pacto con algún dios falso y luego nosotros vamos y comemos de esa carne. No podemos hacerlo. Otros decían, no, hay ciertos alimentos que no se pueden comer, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y sin embargo otros libremente comían todos los alimentos, sin tener en cuenta si habían sido sacrificados o no a los ídolos, tampoco estaban preguntando. Incluso no estaban atendiendo a estos alimentos que de alguna manera en el Antiguo Testamento se nombran como alimentos inmundos. Y se generó dentro de la iglesia una situación bastante compleja en Roma. Y el apóstol Pablo dedica todo este capítulo para hablar acerca de esto. Primero dice recibir al débil en la fe. ¿Y a quién se refiere con el débil? Se refiere a aquel que todavía le falta madurar en algunas cuestiones. Dice, pero no para contender sobre opiniones. Para entender esto primero, incluso hasta el versículo 3, hay que leer un poquito más. Vamos a leer del 4 en adelante. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Bueno, aquí en primer lugar, el apóstol está explicando acerca de que es una cuestión personal. Lo importante es por qué haces lo que haces. Si lo estás haciendo por contienda, entonces está mal. Si estás haciendo algo y pensás que está mal, entonces es pecado. Ahora, por un lado dice, pero aquel que come, si para el Señor come, no hay problema. Pero aquel que se guarda de ciertas comidas, tampoco es un problema. Y por otro lado dice, y el que guarda ciertos días, no es un problema en sí mismo, pero tampoco es un problema que no los guarde. Eso es lo que está planteando al principio, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos armonizar todo esto? ¿Cuál es la postura que nos deja la palabra de Dios para ver qué es lo que es correcto y qué no? ¿Había que guardar los días? ¿Había que abstenerse de ciertos alimentos ya para este tiempo donde estaba instituida la iglesia? Bueno, el mismo apóstol sigue el relato en este capítulo 14 y dice el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Luego vamos a volver a este versículo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros,
sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es constrictado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Amén? Hasta aquí. En principio nos aparece este versículo importante. Dice, yo sé, el 14, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Y está hablando justamente de los alimentos. Ningún alimento es inmundo en sí mismo. Dice, pero si alguno quiere abstenerse de comer algunos alimentos, está bien. Está bien. Y aquí es donde está la postura de una persona que puede llegar a ser débil en la fe y el otro que es más fuerte. ¿A quién le llama fuerte el apóstol Pablo en este capítulo? Aquellos que han comprendido que en Cristo hay libertad y que todo el Señor lo ha santificado y que todo es puro para los puros, pero que es una cuestión de conciencia personal también. Ahora, si yo veo que hay algún hermano, alguna persona que le es ocasión de tropiezo o de caer porque yo estoy comiendo cierto alimento o bebiendo cierta bebida, porque luego aquí lo dice específicamente más adelante, entonces yo tengo que actuar en amor, considerando al otro, no como dice al principio, no contendiendo con temas de opiniones y tratando de convencer al otro con algo que para él está mal, porque tengo que tomarlo como una persona que todavía no llegó, no alcanzó la madurez necesaria para tal cuestión, no llegó a entenderlo del todo. Entonces, vamos a leer un poquito más porque esto se entiende leyendo todo el capítulo, ¿verdad? Dice el 15, pero si por causa de la comida tu hermano es constrictado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien murió Cristo. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que comen. El 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Aquí nos está enseñando una regla general y dándonos un ejemplo con respecto a la comida y a la bebida de cómo debemos actuar. Porque tal vez nosotros hemos entendido ciertas cuestiones espirituales y doctrinales que otros aún no han comprendido. Y yo voy a ir a otro ejemplo, hermano. Tal vez vayamos y visitemos en alguna oportunidad alguna congregación donde las hermanas usan una cofia o una mantilla en su cabeza. ¿Verdad? ¿Algunos han visitado alguna congregación así alguna vez? Bueno, y para ellas es una deshonra estar sin eso dentro del templo, alabando a Dios o escuchando la palabra de Dios. Entonces, si un día nosotros vamos y van hermanas también de visita a aquel lugar,
las personas de esa congregación realmente se van a sentir incómodas porque tal vez hay mujeres que no están usando ese manto, esa mantilla o cofia en la cabeza. Entonces, aquí nos está diciendo, si por causa del uso de algo o del desuso de algo estás poniendo tropiezo en tu hermano, no lo hagas. Yo les voy a contar acerca de algo. Ya desde hace algunos años se ha ido perdiendo un poco la costumbre del tema de la corbata en el púlpito. Sin embargo, a mí eso no me tiene no me es un problema, ¿no? Por muchos años usé corbata en mi trabajo, incluso en el trabajo ya no usamos más corbata donde yo trabajaba, pero no tengo problema de usarlo. Sin embargo, siempre que me han invitado a otra congregación, por las dudas llevo una corbata en el bolsillo del saco. ¿Por qué, hermanos? Porque hay personas que tienen esa costumbre y ver a un predicador sin corbata, tal vez les cierra el corazón y no escuchen el mensaje. Y usted tal vez erróneamente, no digo que lo haga, pero erróneamente decir, bueno, pero eso es una inmadurez, ¿cómo porque tenga o no corbata no va a recibir el mensaje? Bueno, es esto lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Nosotros que hemos madurado, que crecimos un poco más, seamos conscientes de todas estas cosas y no hagamos tropezar a los otros por alguna cuestión menor. Por ejemplo, por el uso o el desuso de la corbata. Entonces, yo recuerdo una vez que llegué a un lugar a predicar y de repente antes de subir yo veía que varios tenían corbata, entonces agarré por las dudas y la saqué y la puse en mi mano, la saqué del bolsillo y un hermano que estaba al lado me dice, dice, me parecía. Yo dije, qué raro un predicador sin corbata. Me estaban observando desde que entré que no tenía corbata. Pero en el momento que iba a subir, entonces dije, no, acá usan corbata y ven bien esto. Me puse corbata y subí. Porque ¿cuál es la indicación? Yo tenía que dar un mensaje de Dios. Y yo no podía distraer a la congregación que ellos estuvieran pensando por qué yo no usaba corbata. O que para ellos era malo que yo no use corbata. Amén. También podemos hablarlo del lado de las hermanas, ¿no? Un día tal vez vamos y visitamos a una congregación donde solo las hermanas usan pollera. Y unas hermanas pueden decir, no, pero eso no tiene nada que ver, no tiene que ser tan así, yo voy a ir de pantalones igual, y si no les gusta, entonces, no, eso no es andar en amor. Nosotros que hemos entendido de que eso no es una regla espiritual, tenemos que hacernos porque necesitamos transmitir el amor de Dios y palabra de Dios con nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo acá. Dice, ¿tienes tu fe? El versículo 22. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Está perfecto que tengas esa libertad en Cristo de comer esto, de beber lo otro, como enseña en la palabra, de no estar atado tal vez a ciertas costumbres o tradiciones. Está perfecto. Pero dice el 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Si hay algo que ofende o que debilita al otro, entonces ya no es bendición para nadie, ni para el otro ni para nosotros. ¿Qué está planteando aquí, hermanos? ¿Crees que sos maduro en el Señor? Entonces tenés que cuidar a los que pueden todavía estar con ciertos temores de algunas costumbres o de algunas cuestiones que guardar. Y que realmente no hacen a la vida cristiana. Porque vamos a la realidad. ¿Cuál es el problema de usar una corbata o no? ¿Cuál es el problema de usar la pochera o no? ¿Cuál es el problema de usar una manta en la cabeza o no? No nos cambia. Nosotros lo sabemos, pero si hay una congregación o un hermano, una hermana que se siente ofendido porque no lo haríamos,
entonces nosotros que somos crecidos en el Señor, lo vamos a hacer. Por eso arranca el versículo 1 diciendo, recibid al débil en la fe, pero no para contender, no para estar peleándonos. Ah, hermanos, eso es una tontería, qué corbata ni corbata. Ahí estamos errando, ahí estamos equivocados. Si tenemos fe es para con nosotros, pero no juzguemos al otro. En cuestiones de costumbres, tradiciones, por supuesto que sí vamos a salir en contra de falsas doctrinas que envenenan tal vez el alma y la mente de las personas. Pero no por estas cuestiones. Y aquí estaban viviendo, algunos hermanos habían entendido que cuál era el problema si iban a comprar a la feria y no sabían si eso tal vez había sido dedicado a los ídolos o no. No tenían ni idea. Es más, nosotros ni sabemos lo que consumimos. Pero tenemos la libertad en Cristo y todo lo santificamos en el nombre de Jesús. Pero tal vez otras personas aún al día de hoy se guardan de ciertos alimentos. No lo juzguemos. No estamos para juzgar, ni para pelear, ni contender por esas cuestiones. Y hay un montón de cuestiones, hermanos, que a veces han dividido iglesias o dividido congregaciones. O hay congregaciones que ni se hablan, ni se visitan por cuestiones de tradiciones o costumbres. Esto es lo que Pablo está diciendo. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Ahora sí dice, pero el que duda sobre lo que come o lo que hace, es condenado por lo que no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora si hay algo que vos estás dudando, si no, no sé si está bien o está mal del todo, mejor no lo hagas. Mejor no. Y todo este capítulo, el 14, tiene una temática. ¿Sabe cuál es la temática? La comunión entre hermanos. Y la palabra de Dios en uno y otro lugar nos habla acerca de que tenemos que nosotros siempre estar promoviendo la comunión de los unos con los otros. Ahora para poder, y la comunión está diciendo, habla de unidad. Para promover la unidad, bueno, muchas veces tenemos que ceder cosas. Porque si no, no podemos mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto pasaba en una misma congregación. Y disputaban por esto. Y se enojaban por esto. Y discutían por esto. Y acá el apóstol lo dice, reciban, no importa. Si quieren guardar algunos días porque no saben todavía si está bien o está mal. Porque ¿qué pasaba, por ejemplo? Se convertían a Cristo verdaderamente, pero decían, ¿no será que todavía tenemos que guardar el sábado? Y si no lo guardamos y estamos haciendo mal, dudaban. Por eso terminan siendo sus dudas, fíjate, hasta que lleguen a la madurez y luego entiendan que, por ejemplo, Cristo es nuestro reposo y que no hace falta ya guardar el día sábado. Ahora distinta era la actitud que vamos a leer capítulos más adelante, o en otro libro también donde aparece aquellos que querían judaizar a los cristianos, imponerles, ¿verdad? Las costumbres judaicas para decir no, porque si no, no alcanzás salvación. Eso es otra cosa. Decían, sí, tenés que aceptar a Cristo, pero si no guardas el sábado, si no te circuncidas, si no guardas las fiestas, entonces no alcanzás la salvación. Eso es otra cosa. Acá estamos hablando de personas que estaban recién convertidas, que estaban recién creciendo y que de repente veían mal alguna cosa. Uy, mira, compró en esa feria donde me parece que ese hombre dedica los alimentos a los ídolos y este cristiano compró ahí. Bueno,
esas cuestiones, está diciendo no contender con eso, sino que buscar la unidad espiritual. Volvemos a unos versículos atrás. Versículo 7 en adelante dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Eso no está hablando de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Todos les pertenecemos a Cristo. Dice el 8, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No tienen que juzgar ninguno. Ni el débil tiene que juzgar al que come, ni el fuerte tiene que juzgar al que no come, el que se abstiene de algo, está diciendo. Vamos al ejemplo que di hoy. Nosotros o las mujeres de nuestra congregación que no usan mantilla en la cabeza no tienen que juzgar a las que lo usan. Y las que lo usan no tienen que juzgar a las que no lo usan. Eso es lo que está planteando aquí. ¿Por qué? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. El único que juzga, está diciendo la palabra, es Dios sobre todas estas cuestiones. Esto no tiene que ser motivo de división a la iglesia, no tiene que ser motivo de romper la comunión. No es motivo suficiente. Cuestiones de costumbres o cuestiones de tradición. Ahora bien, un día vamos a estar todos frente a Cristo. Entonces ahí sí. Escrito está, dice el 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua que confesará a Dios. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Amén, hermanos. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, ahora, ¿a qué se refiere este pasaje cuando dice que sea bueno o sea malo? Voy a dar un ejemplo. Estoy en una esquina y entonces ayudo a cruzar a una abuela que con dificultad se moviliza, que cruce la calle. Eso es bueno. Ahora estoy en la misma esquina y veo una abuela que con dificultad quiere cruzar la calle y yo cruzo apurado y me voy. Eso es malo. No, ni bueno ni malo, nada. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, entendemos que lo que el Señor va a juzgar es la intención de nuestro corazón. ¿Por qué hago lo que hago? Porque puedo acompañar a una persona a cruzar la calle, pero por dentro estoy diciendo, ¿qué problema? Se me hace tarde. ¿Por qué no se quedó en su casa esta mujer? Así no me molesta. Puede ser que lo esté haciendo para que otros me vean y otros me digan, wow, qué buena persona que es. No sirve absolutamente para nada. Eso es hojarasca, hierba, que luego el fuego la probará y se quema. Cada uno de nosotros comparecerá delante del tribunal de Cristo según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, pero está hablando de la esencia con que nosotros lo hicimos. Por eso, en nuestra comunión con nuestros hermanos,
¿Cómo es que mantenemos la comunión con nuestros hermanos? Tal vez es una apariencia nada más. No, debe ser verdadera comunión, nacida de un corazón que quiere bendecir al otro, que quiere ver bien al otro, aunque yo tenga que ceder terreno, aunque yo tenga que menguar para que el otro crezca, aunque las hermanas tengan que usar pollera aunque no le guste usar pollera ahora, porque ya no quiere usar, aunque los varones haga 40 grados de calor y tengamos que usar la corbata. Pero voy para bendecir a otros, no lo hago por mí, lo hago para bendecir a otros. Y si estoy en una reunión y hay una persona que tal vez, por ejemplo, tuvo problemas con el alcohol, etcétera, no voy a poner alcohol en esa mesa. No vamos a participar de eso. ¿Por qué? Porque yo estoy para bendecir. Y si lo que yo voy a beber o lo que voy a comer le es de tropiezo a otro o lo ve mal, entonces no lo hago. Eso es hacer el bien. Y no contender por estas cuestiones. El Señor no nos llamó a contender por estas cuestiones, sino a soportarnos los unos a los otros. Y vuelvo a explicar ese versículo cuando dice que nos soportemos. Soportar significa poner algo debajo. El que soporta está diciendo, yo me pongo debajo para sostenerte a vos arriba mío. Significa menguar para que el otro esté bien. Y esto es lo que contribuye a una verdadera comunión en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. El apóstol Pablo estaba preocupado por lo que estaba sucediendo. Entonces decía por un lado, si ustedes creen que deben guardarse ciertos días y otros creen que no deben comer ciertos alimentos, no lo juzguen. Son débiles en la fe, todavía no han entendido algunas cosas. Y ustedes que guardan los días y que no comen ciertos alimentos, no juzguen a los que lo hacen. Pero siempre, hermanos, la mayor responsabilidad está en el que es más crecido, en el que tiene mayor madurez. Si nosotros hemos madurado y hemos entendido cuestiones doctrinales, espirituales, que otros aún están dudando, están con dificultad, nosotros tenemos que cubrirlos en amor y esperar su tiempo. Enseñar con paciencia y con toda mansedumbre. Amén. Vamos a volver una vez más al capítulo que estábamos leyendo, allí en Romanos, capítulo 14. Y hay otro donde dice el versículo 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y tenemos otro versículo de referencia que es Colosenses capítulo 2 versículo 16. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El mismo apóstol Pablo escribía esto. No hay ningún problema con los alimentos. Lo sabemos, hemos madurado, hemos crecido y lo conocemos. No hay ningún problema. No debemos guardar días especiales porque todos los días son especiales en Cristo Jesús. Estamos en Él. Ahora, tengamos paciencia con los débiles en la fe. Tengamos paciencia con aquellos que aún necesitan comprender algunas cuestiones. Y vuelvo a repetir, la Biblia hace una delimitación entre los que son débiles en la fe y los que están contra la doctrina de Dios. Una cosa es aquel que todavía no comprendió
y otra cosa es aquel que atenta contra la palabra de Dios y quiere sustituir a Cristo con cuestiones humanas o con obras humanas. Son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Y el cierre de este capítulo 14 está en los primeros versículos del capítulo 15. 15, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Por ahí decir, no, porque yo ya entendí, comprendo esto, y entonces yo estoy bárbaro. Ahora no. Debemos soportar las flaquezas de los débiles. 2. Cada uno de nosotros agrade a su próximo o a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Para poder mantener la unidad del cuerpo de Cristo, para poder mantener una verdadera comunión, hermanos, los que están crecidos debemos ser pacientes para con los demás, soportarlos. Viene de la palabra soporte, sostenerlos. ¿Hasta cuándo? Hasta que maduren. Y luego ellos soportarán a otros también. Los débiles en la fe. Entonces aquí tenemos un contraste, pero el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, nos lleva a ¿qué? A una posibilidad en Cristo de una unidad, a pesar de que hay algunos que son débiles y otros que son más fuertes. Unos que todavía son inmaduros y otros que han alcanzado cierta madurez. Se puede lograr una unidad perfecta espiritual, porque los fuertes van a sostener a los débiles, porque los que han alcanzado madurez no se jactan en sí mismos, sino que quieren bendecir a los otros y que también alcancen madurez y que puedan crecer en esta cuestión. Amén. El Señor nos ha creado como seres interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que dependemos uno de otro. Por eso somos parte de un cuerpo, que es la iglesia. Dependemos los unos de los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. En diferentes circunstancias. Y hay una gran realidad, hermanos, y esto es importante. Algunos somos fuertes en un área, pero débiles en otra. Y hay otro hermano que en nuestra parte débil es fuerte y nos bendice, pero tal vez es débil en otra área que nosotros podemos ayudarle. Por eso el Señor nos ha puesto en un cuerpo, en una unidad, para que juntos podamos bendecirnos, madurar, crecer, cubrirnos en amor. Eso es importante tenerlo en cuenta para poder desarrollar nuestra vida de iglesia. No somos independientes. Los que somos fuertes tenemos que andar sin orgullo, sin altivez. Debemos tratar a otros con amor, paciencia y nosotros con dominio propio. Y nosotros experimentamos por la fe la libertad en Cristo. Y debemos gozarnos en esa libertad que hemos alcanzado en Cristo. Pero no para jactarnos, sino para bendecir a otros y ser pacientes con otros. Así que, hermanos, hay muchas oportunidades que usted va a tener que menguar para poder bendecir a su hermano o a su hermana. Incluso cuando tenemos una charla, hermano. Aquí estamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Pero hay veces que estamos en una reunión charlando y tenemos que adecuar nuestro nivel de la forma que hablamos para que todos puedan entender.
para que todos puedan escuchar el mensaje. Si hablamos con un nivel de tecnicismo muy alto y hay personas que no lo logran entender, si no lo explicamos, estamos faltando. Podemos usarlo, pero lo tenemos que explicar. Todo esto tiene que ver con pensar en el otro. Siempre que doy un servicio, estoy pensando en el otro. ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo a nuestros hermanos. Entonces el objetivo siempre es pensar en el otro, en mi hermano, en mi hermana. De qué manera llegar con el mensaje. Y tenemos que quitar todo obstáculo que se ponga en el medio. Como decía al principio, tal vez algo muy simple. Si el problema es una corbata, hermanos, ni lo dudemos. Si el problema es una pollera, una cofia en la cabeza, lo que sea, ni lo dudemos. Porque lo importante, lo maravilloso, es el mensaje que tenemos de Dios para las personas. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Guardemos la unidad, la comunión unos con otros. Y los fuertes sostengamos a los débiles. Y los débiles aprendan a no juzgar a sus hermanos. Porque han alcanzado esa libertad en Cristo. Amén.